Por otro lado, el dualista apela a algo que mencionó y que creo que hay que destacar, Gerardo, que es, apela esencialmente a lo que los alemanes llaman un Gedankenexperiment, ¿no? O sea, o un experimento mental. Básicamente los argumentos o los programas de investigación del dualismo se basan en experimentos mentales, en argumentar sobre zombies filosóficos, en argumentar sobre cerebros en tachos, en argumentar de un montón de situaciones que son puramente imaginarias y que obvian o dejan de lado un montón de complicaciones que un científico, cuando se pone a diseñar un experimento real, no, digamos, no puede dejar de lado, porque si no estaría no tratando de investigar la realidad, sino tratando de investigar ideas muy superficiales y esquemáticas con simplificaciones brutales de lo que es la realidad. Los zombies filosóficos no sirven para nada para tratar de entender, digamos, el comportamiento del cerebro, porque no pueden existir. Entonces, si estoy postulando una entidad que biológica y físicamente es imposible, ¿cómo voy a extraer de eso alguna conclusión válida para la realidad? Cuando se habla de zombies filosóficos, claro, lo que se está planteando como hipótesis totalmente, bueno, un poco imaginaria, ¿no? Como dirías, como experimento mental, lo que se está planteando es la idea de un cuerpo material humano que cumple con todas las funciones biológicas, o sea, va haciendo todos los procesos materiales, pero que no tiene un mundo subjetivo interno. ¿Vale? O sea, no tiene un mundo experiencial. Ese cuerpo material físico, pues, bueno, sus procesos materiales internos implican que coma, que beba, que se reproduzca, que duerma, que haga todo lo que hacen los seres humanos, pero no tiene experiencia subjetiva. Claro, Gustavo Romero ha dicho que eso es un absurdo o que no tiene sentido. Ahora ya nos lo aclarará. No quiero poner tampoco, no quiero citarlo mal, ¿no? Pero ha dicho algo así como sería un concepto absurdo. Pero claro, es verdad que si rechazamos el panpsiquismo, tenemos que rechazar a priori que ese mundo subjetivo esté en todas las cosas. O sea, que en todo conjunto de materia, por ejemplo, en mi teléfono móvil o en una piedra, haya una dimensión subjetiva y que haya un punto de vista subjetivo de la piedra. Entonces, tendríamos que decir que cuando un conjunto de átomos, a través de procesos como los de la selección natural, ¿no? Pues a través de la autorreplicación se forma un sistema vivo. Hay un momento en el que ahí aparece de algún modo la experiencia subjetiva. Podemos decir que ese sistema vivo, a partir de cierto momento, tiene una experiencia subjetiva del mundo. Si un zombie filosófico puede hacer todo el mismo tipo de funciones, puede realizar el mismo tipo de actividades que un ser humano normal, y si todos los procesos son puramente materiales, parecería que la experiencia subjetiva no ayuda en nada, no le sirve de nada. Entonces, claro, ¿por qué como resultado de la selección natural aparecen estas experiencias subjetivas, estas subjetividades, si parece que no están ni contribuyendo a nada en el comportamiento del individuo? Y en todo caso, eso sí, o sea, ¿por qué se diría que en cierto momento los sistemas materiales pasan a tener una experiencia subjetiva? Esa sería la pregunta. La cuestión del zombie filosófico es que es una petición de principios, porque, o bien, como mencioné al principio, se llama el qualia, o como lo quiera llamar, conciencia fenoménica, o como le quiera llamar, a algo que es un epifenómeno que no tiene ningún rol funcional, pero en ese caso, si no tiene ningún rol funcional, ¿cuál es tu prueba de que eso existe? Ninguna, básicamente. O bien, eso es una experiencia con un punto de vista que sí tiene un rol funcional. Por ejemplo, cuando vos ves algo de un color, tiene un rol funcional en el sentido de que lo ves de ese color y no de otro color, y si te piden que identifiques ese color, vas a decir es de ese color, y si te piden que lo diferencies de otro color, vas a diferenciarlo del objeto de otro color. Es decir, hay un montón de roles funcionales de cualquier experiencia subjetiva que uno imagine. O sea, todo proceso mental tiene un rol funcional, tiene muchos roles funcionales a veces. Entonces, lo que termina pasando con esto es que el zombie filosófico o bien apela a la noción de qualia no funcional, en cuyo caso cae en una petición de principios, porque no hay ninguna prueba que eso exista, y como no hay ninguna prueba de que eso exista, no hay ninguna necesidad del materialista de explicar algo que no existe, porque es una fantasía del dualista, básicamente. O bien habla de experiencias funcionales, que eso sí existe, pero
una experiencia funcional es completamente explicable. ¿Por qué se seleccionó? Porque tiene ventajas evolutivas, claramente. Claro, O sea, sí. que vos puedas diferenciar rojo de verde, y que muchos otros animales puedan hacerlo, les permite identificar si viene un predador y distinguirlo del verde del entorno. Es decir, tiene un montón de funciones evolutivas, que fueron las que lo seleccionaron. Y en cuanto a la cuestión de la emergencia en la filogenia, bueno, como dije antes, el problema duro del zombie filosófico no existe, porque depende de una fantasía de Chalmers, básicamente. ¿Vosotros diríais que, por ejemplo, una computadora, diríais que hay razones para pensar que una computadora, como las que tenemos ahora, no una supercomputadora del futuro, una que tengamos ahora, diríais que hay razones para pensar que la computadora tiene una experiencia subjetiva del mundo? No, lo de negaríais. ninguna manera. Pues, pero Perfecto. la razón es porque, digamos, el cerebro no funciona en forma algorítmica y toda computadora, todo sistema de inteligencia artificial funciona en forma algorítmica. O sea, si bien pueden resolver algunos problemas que no son problemas directos, sino son problemas inversos, lo hacen, digamos, por un canal que es concatenando problemas directos para poder terminar dando resolución a un problema inverso. La inteligencia artificial tal como existe hoy, incluso lo que se suele llamar inteligencia artificial general, es algorítmica y por lo tanto no puede emular al cerebro humano con forma completa porque el cerebro humano no es algorítmico. O sea, la forma de que el cerebro humano se construye, procede a la formación de los distintos subsistemas que tiene, la forma en que da lugar a las actividades cognitivas, a la conciencia, a la autoconciencia, a toda esta batería de cosas que definen lo que llamamos una persona. Una computadora lo puede llegar a imitar, pero nunca a reemplazar, nunca a, digamos, a experimentarlo de la forma en que lo experimenta un ser humano. Lo cual no quiere decir que no pueda en algún momento construirse inteligencias artificiales que puedan hacerlo, pero no van a ser algorítmicas y el camino para llegar a eso tiene que ser totalmente diferente del que actualmente se está encarando, que se basa solamente en manejar grandes cantidades de datos con operadores sintácticos y digamos que no tienen comprensión ni que tienen intencionalidad. Claro. Por eso hablamos de neurofuncionalismo y no del funcionalismo clásico de Putnam de los años 60, donde comparaba las funciones mentales con las funciones de una computadora. Bueno, eso no. Claro. Sí, claro, no, sí. De hecho, mi pregunta iba por el camino de que, claro, cuando se niega que a priori se considera, como habéis dicho, ¿no? que las computadoras que tenemos ahora vivan una experiencia subjetiva del mundo. Si bien es cierto que Gustavo Romero ha explicado que es porque funcionan de forma algorítmica y a diferencia de los seres humanos, pero en todo caso, cuando se niega que tengan esa experiencia subjetiva, se está admitiendo que hay como mínimo la posibilidad de que un cuerpo material, una cosa material, que tiene mecanismos de, digamos, de respuesta a estímulos, porque en cierto sentido una computadora tiene periféricos de entrada y periféricos de salida, ¿no? Yo le introduzco datos con el teclado, con el micrófono, con cualquier periférico de entrada y la computadora me responde, ¿no? Entonces, claro, uno podría diseñar una máquina, un robot que se dedique a sobrevivir, incluso a crear copias de sí mismo, ¿no? Como a crear robots más pequeños. O sea, sería un robot que sería una especie de imitación de la vida, ¿no? Como supervivencia y reproducción. Yo sobrevivo y creo otros robots. Entonces, claro, y se dedicaría a buscar los materiales para crear otros robots, etcétera. Claro, entonces, parece que como mínimo, si se concibe que las computadoras no tienen experiencia, hemos de decir que como mínimo es posible la idea de sistemas materiales desprovistos de experiencia subjetiva, pero que realizan funciones de autorreplicación y de autopersistencia o de supervivencia. Entonces, si se asume eso, pues, claro, no parece tan absurdo plantear como hipótesis la idea de el zombie filosófico en el sentido en que
aunque digamos que la manera en la que los sistemas vivos han llegado a hacerse tan complejos es por otros procesos totalmente distintos que la creación de una máquina y que la manera de procesar información de los sistemas vivos no es la algorítmica. Pero en todo caso, parecería que bueno, para que en un cuerpo material se realicen funciones de supervivencia y replicación, no hace falta realmente que viva experiencia subjetiva. No sé qué opináis. Pero un zombie filosófico no es meramente alguien que se replique y sobreviva. O sea, básicamente replicarse y sobrevivir lo hace una bacteria. No decimos que, Sí. Que tenga experiencias subjetivas, ni pensamiento, ni demás. O sea, la pregunta y supuestamente es si va a cumplir todos los roles funcionales que nosotros llamamos funciones mentales o funciones cognitivas o funciones experienciales o como quieras. Y de hecho, ninguna computadora actual lo hace. Si uno se pone a especular sobre el futuro, bueno, sí uno podría especular como Blade Runner, un futuro donde existen replicantes. Los replicantes, si no recuerdo mal, tienen en realidad una parte mecánica, pero también tienen química orgánica, una cuestión así, bueno, pero están diseñados y después ensamblados y supuestamente en ese caso tienen roles funcionales, tienen experiencias subjetivas, recuerdos. Bueno, si eso ocurriera, esa persona tendría experiencias, pero eso no sería un zombie filosófico, porque justamente el zombie filosófico sería alguien que puede imitar exactamente todos nuestros roles funcionales sin tener roles funcionales, sin tener experiencias. Entonces eso es contradictorio inclusive. Has dado el ejemplo de una bacteria o sea, como un caso en el que dirías que no hay experiencia subjetiva o que en principio no la hay, de lo cual yo deduciría que quizá los tres, corregidme si me equivoco, pero quizá afirmaríais que en el proceso de evolución biológica que hubo en la Tierra, hubo un momento en el que empezó a haber experiencia subjetiva. O sea que, por ejemplo, no lo había con los primeros seres unicelulares, pero que hubo un momento en el que, no sé cuál sería, ¿no? Con los mamíferos o con los no sé cuál sería, ¿no? Pero sí, supongo que no se puede decir exactamente, ¿no? Pero, ¿qué diríais? El punto también es que hay equívocos respecto a la noción que tenés de experiencia subjetiva. Exactamente, Entonces, eso es lo que iba a decir depende yo, de cómo si clarifiques la noción de experiencia subjetiva, el punto va a ser en distintos. Y bueno, y aparte el tema de la gradualidad, en el sentido de que los mecanismos funcionales van apareciendo en forma gradual y se van combinando aparte en formas novedosas a medida que surgen nuevas especies. Pero bueno, sí, que eso va a depender de cómo uno clarifique la noción. Ese tema de la pero bueno, el punto con esto es que nada de eso sirve para rescatar toda la literatura fantasiosa sobre zombies filosóficos. Básicamente es una pérdida de tiempo esa literatura. Cierto, lo que parece, este tema de la gradualidad que acabas de mencionar, precisamente lo usan mucho los panpsiquistas, ¿no? Dicen, claro que hay gradualidad. Y por eso, cuando vamos yendo hacia atrás en el proceso evolutivo, vamos a las células y un poquito de experiencia subjetiva tienen, ¿no? Quizá, no sé, las primeras, el LUCA, ¿no? Como el Last Universal Common Ancestor. Bueno, pero eso yo creo que vuelve a ser la cuestión del equívoco y ahí hay una redefinición arbitraria de la noción. Que bueno, claro, si yo elijo llamar experiencia subjetiva a la capacidad de una bacteria de tener reacciones a su entorno, sí, pero no es lo que nosotros habitualmente llamamos experiencia subjetiva. Entonces lo que hiciste fue redefinir el término. Obviamente, si redefinimos París como Tokio, entonces la Torre Eiffel está en Tokio, pero eso es una redefinición arbitraria y no es lo que buscamos. Lo que buscamos es tratar de entender qué queremos decir para comunicarnos sin malentendidos. Y bueno, en ese sentido, como dije, hay muchas nociones de experiencia subjetiva, pero forzar la noción de experiencia subjetiva para abarcar a las bacterias me parece una exageración. Entonces, y una exageración que termina siendo perjudicial, porque lo que termina siendo es más confundente que fecunda. Sí. Óscar quería decir algo también. Sí, si te fijas, además, esto que estoy diciendo Gerardo es lo que ya hablamos en nuestro vídeo, en el que te dije que el panpsiquismo, sobre todo la modulación está del panprotopsiquismo, de esta gradualidad llevada hasta el final y que hay unas protopropiedades que luego da. Cuando se clarifica lo suficiente, o está en el dilema de o sostener una auténtica, pues en fin, impostura de que pues efectivamente hay una literalidad, es decir, que todas las cosas son conscientes, hasta un fotón, y eso obviamente no se sostiene de ninguna manera.
o bien lo que están diciendo es algo razonable que colapsa en el emergentismo materialista que estamos defendiendo, que es que todos los sistemas de la física en adelante pues tienen propiedades precursoras que en diferentes combinaciones de interacciones pues generan los sistemas que a su vez acaban llevando a los psicosistemas y a los sistemas con, digamos, bueno, que pueden tener capacidades, ¿no?, psicológicas, ¿no?, y procesos mentales de los que hablábamos, ¿no? O sea, complejidad de procesos cerebrales finales. Ahora bien, yo lo que quería decir aquí es que efectivamente, bueno, un poco lo que decía Gerardo, pero siendo más concreto, si entendemos por experiencia subjetiva, como decíamos antes también, procesos psicológicos y neuronales materiales y funcionales diversos, sea de la forma que sea, claro que habrá un momento temporal en que dirás, se ha dado esa emergencia, ¿no?, de las propiedades que hablábamos antes y que no tiene nada de mágico ni de raro, ¿no? Aunque obviamente tiene unos mecanismos que habría que explorar y eso es el problema genuino del que hablaba Gerardo también. Ahora bien, y del que habla Niels Seth y esta gente. Ahora, si entendemos por experiencia subjetiva una cosa que no es material, pues volvemos o a una vaguedad o a lo que decíamos antes, a una idea o a abstracción que por ser una ficción también se puede dar cuenta de esto desde el materialismo por la explicación que antes he dado. De ambas maneras, pues efectivamente esto no es una objeción para la posición materialista. Quizás lo que a Aristarchus más le preocupa, quizás no sea la experiencia subjetiva, sino de lo que ha estado diciendo me parece inferir que debería ser algo así como la autoconciencia, ¿no? En algún punto de la evolución de los seres vivos surge eso que llamamos autoconciencia. La autoconciencia también es susceptible de investigación desde las neurociencias sobre una base materialista y hemos aprendido mucho de la autoconciencia. En algún momento ha surgido la autoconciencia porque ha tenido un valor evolutivo, o sea, un organismo que se percibe como existente va a tratar, como decía Spinoza, de perseverar en su ser, ¿no? Entonces, eso ha tenido un valor evolutivo y se ha preservado, se ha transmitido, se ha ampliado, pero cuando uno lo analiza, digamos, en detalle, lo que ve es que la autoconciencia no es una especie de mente que nos gobierna, sino que la autoconciencia es una especie de monitoreo de una parte de nuestro sistema cognitivo sobre las acciones de otras partes limitadas, porque no tenemos conciencia de todo lo que pasa en nosotros, y que esa conciencia no es la que, digamos, produce voliciones esencialmente o es la que genera el grueso de nuestras conductas. La mayor parte de nuestras conductas, como muestran experimentos como los de Libet, pero otros mucho más sofisticados que han venido después de los experimentos de Libet, muestran que las decisiones no se toman en forma autoconsciente por los organismos superiores, sino que después de que son tomadas las decisiones, se arma como una especie de ficción, digamos, de una entidad que tomó esa decisión que a nosotros nos permite tener integrada una visión de nosotros mismos que nos da un valor de supervivencia y quizás mayor del que hubiéramos tenido si no tuviese esa integración. Yo la autoconciencia la veo más como un colliding effect, ¿no? Un collateral effect que como algo esencial a la conducta. No hay que confundir autoconciencia, que es conciencia de la conciencia, de conciencia, ¿no? Yo poner conciencia que estoy abriendo y cerrando mi mano ahora, pero autoconciencia es tener conciencia de que tengo conciencia de esas cosas y que por lo tanto soy un existente y bueno, con todo lo que eso viene aparejado.